nuestro país tiene el mayor número de huérfanos del mundo producto de la COVID-19. Hay 15.800 niños que perdieron a su papá y a su mamá producto de la COVID-19. Estos niños que han quedado en la orfandad, ya se sabe que reciben una pensión del Estado. Significativa, por ciento, me parece que es 200 soles cada 2 meses, y si son 2 hermanos, 200 soles a cada hermano. No es un monto con el que puedan sobrevivir y enfrentar la vida, es una ayuda, es una asistencia. ¿Cómo enfrentan los tutores o los que se están haciendo cargo de estos niños una educación con habilidades socioemocionales que les permitan luego enfrentar la vida? ¿Es posible superar la orfandad si se atiende acertadamente en la primera infancia o según la edad en la que se enfrente? Es muy importante este tema y hemos decidido compartirlo con la psicóloga clínica Francesca Origi. Francesca, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación a este programa Encendido. Francesca, te pido disculpas si no pronuncié bien tu apellido. No, perfecto, Origi. Origi, correcto. Eres además psicoterapeuta, especialista en pareja, relaciones familiares, en duelo y bienestar de núcleos familiares. La orfandad es un tema trágico del que ningún niño está libre. A veces nos creemos absolutamente dueños de nuestra vida y la muerte nos demuestra en segundos de que ella es la que manda. Accidentes de tránsito, enfermedades súbitas, y en pandemia el Perú exhibe esta penosísima y dolorosa estadística: 15.800 huérfanos. Tenemos la mayor cantidad de huérfanos en el mundo. ¿Cómo se debe enfrentar, ¿no?, un duelo en un niño que no tiene ni idea todavía de lo que es la muerte? A veces te preguntan dónde está y hay familias que reaccionan y le dicen de viaje. ¿Eso es correcto? Sí, primero que nada, Mauricio, sí, es lamentable ese número que mencionas, ¿no? Definitivamente, cuánto trabajo pendiente hay en casas y en colegios, en instituciones, para acompañar a estos menores en este proceso de duelo y orfandad. Bueno, respondiendo a tu pregunta, se ha ido de viaje. Por un lado, no es la verdad, y es importante hablar con los niños, aún sean pequeños, con la verdad. Siempre. No tiene que ser una cruda verdad, no se tiene que dar el máximo detalle, pero sí se tiene que tener claro a la hora de dar el mensaje a los chicos que el ciclo natural de la vida es nacer, crecer, vivir la vida, en muchos casos reproducirse, y llega el momento de morir. Se tiene que hablar con los niños usando las palabras muerte, ha fallecido. Es importante que el niño entienda, para que pueda iniciar su proceso de duelo, que entienda la noción, más o menos la noción de la muerte. Y digo más o menos porque... Edad, perdón la interrupción, Fiorella, perdóname. Sí, ¿A partir de qué edad Francesca, a partir de qué edad crees que podemos hablar en los términos que nos estás sugiriendo? ¿A partir de los 4 años? ¿5? ¿6? Va a variar un poco. En realidad los niños a los 4, 5, 6 años entienden la muerte y la hablan con mucha frescura, porque no entienden la noción de irreversibilidad. Es decir, para ellos se murió por si te vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Se murió mi perro, los pueden entender súper frescamente de que va a volver en cualquier momento, ¿no? Entonces es importante que se les refuerce la palabra muerte, aun cuando su cerebrito todavía no esté listo para procesar la idea de que no va a volver. Pero sí es importante que el mensaje sea claro, y encontrar un buen momento, Mauricio, también para decírselo con calma, no decírselo al paso, decírselo con tranquilidad al niño, para que él también, porque él lo va a vivir dependiendo cómo recibe el mensaje también. ¿No? A partir de los 10 años, 8 años, 10 años, pueden empezar a entender la noción de la muerte como tal. Tíos, abuelos, padrinos, madrinas están asumiendo a estos niños que quedaron huérfanos, y queremos dirigirnos a los adultos que están sacando adelante la vida de estos chicos que finalmente no lo tenían dentro de sus planes. Muchos son solteros, otros son casados. ¿Con qué cimientos finalmente se dirigen a estos niños
cuando hay otros dentro del núcleo familiar que podrían ser tratados como hermanos. Me parece que por ahí hay una salida, pero no sé si es la correcta y desde tu experiencia nos gustaría que orientes en el siguiente bloque a los adultos que se están haciendo cargo de sacar adelante la vida de estos niños huérfanos o de otros niños que por alguna razón u otra, padres presos, ¿no? Padres que no están viviendo en el país, que por alguna razón no pueden volver y enfrentan súbitamente el rol de padre y madre y necesitan de tu consejo. Volvemos con Francesca Origi. Nosotros retomamos nuestra conversación con la psicóloga clínica Francesca Origi. Es psicoterapeuta, especialista en pareja y relaciones familiares. Y estamos abordando un tema, la verdad, trágico, triste. Hay 15.800 niños peruanos en estado de orfandad producto de la COVID-19. Ellos perdieron a su papá y a su mamá. Primer consejo que ha sido muy claro de Francesca es siempre la verdad, nunca la mentira. La verdad que se abra camino, por triste que sea, pero muerte es muerte. No es un viaje, no es un espacio imaginario donde el niño puede distorsionar el concepto de muerte. Es irreversible, no tiene remedio. El ciclo de vida ha terminado, no hay que ser duros, pero siempre la verdad, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre. Ahora, la sociedad construye un núcleo familiar basado en papá y mamá. Y sobre estos patrones, sobre estos cimientos, desarrollar una personalidad de un niño. Desaparecen ambos por muerte y a veces porque la sociedad lo ha creado, ¿no? O la persona en orfandad tiene la imperiosa necesidad de crearse una mamá y a la mamá que ya no está viva, ¿no? La reemplaza por la vecina y a la vecina le dice mamá Julia o a la tía mamá tal y en el caso del padre. Y luego hay como una, no sé si el problema es identidad, ¿no? Real de un estereotipo que no existe, porque la mamá murió y la vecina es la vecina y la tía es la tía. ¿Qué aconsejas en estos casos que son tiernos, que son conmovedores? A mí la verdad es que me parece que hay que ser felices y si te hace feliz decirle mamá a alguien que no es tu mamá porque te ha criado como tal, bienvenido sea. Pero a la larga esto crees que genera como una falsa compensación que no hay que maquillar tampoco. Bueno, lo que pasa es que puede mantenerse claro, ¿no? Papá y mamá o papá o mamá fallecieron y es natural que, y además es bueno, que el niño o el menor tenga la imagen paterna y materna, ya sea en los abuelos o de repente en los tíos, o en alguien que verdaderamente se hace cargo de la crianza, o un cuidador o alguien importante para el niño. Esa parte es importante. No va a cubrir probablemente todo el rol del padre y la madre, porque pues claro, justamente fallecieron. Pero ahí me puede quiero ayudar detener mucho contigo, Francesca. la identidad. Se hace cargo el tío, pero sigue siendo tío. Se hace cargo la abuela y sigue siendo abuela. No podemos, aunque se hayan muerto, reemplazarlos, ¿no? Si el niño le nace, muchas veces los niños son los que piden, tía, ¿te puedo decir mamá? No, en realidad, sí, incluso, sobre todo si el niño lo dice, no tiene nada de malo. Sin embargo, las cosas son, como tú dices, claras. Me están diciendo mamá, pero no soy su mamá. No soy su tía, pero no tenemos que estar recordándolo a cada rato. Es algo que está claro, ¿no? Y yo creo que en muchas situaciones eso es positivo, ¿no? Porque el niño está pudiendo tener un cuidador o una persona que se hace cargo de las necesidades de ese pequeño o pequeña, ¿no? Ahora, no es fácil. No. Creo que para ninguna de las partes, ¿no? Ni para el niño, ni para el que está haciendo el esfuerzo de, no de suplir, sino de sacar adelante una vida que se le apareció en el camino. Fíjate que nos escriben por el interno y en este fatídico incendio de Mesa Redonda hubo casos donde murieron los dos en el incendio y hay amigos que trabajaban en puestos colindantes que asumen a los niños que ahora tienen ya 25, 30 años y no es la primera vez que vamos a enfrentar una tragedia, pero hay
cómo encontrar equilibrios. Sobreprotección, abundancia de afecto, y vas creando una personalidad que tiende a victimizarse en base a una orfandad, o más bien bajar las dosis y volverlos independientes y fortalecerlos en base a la experiencia que la vida lamentablemente les ha puesto al frente. Qué bueno que mencionas eso, Mauricio, porque por un lado, primero decir, no, es una tarea humana importantísimo el hacerte cargo de alguien que no estaba en tus planes y que de repente no es tu propio hijo o hija, ¿no? Es difícil, hay mucha paciencia, es un recorrido que se da, ¿no? Pero las cosas terminan encajándose y adaptándose, así que ten fe y paciencia. Y sobre lo que dices, creo que hay dos puntos esenciales que clarificar. Una cosa es la contención que necesita un niño que vive orfandad o una niña, ¿no? La contención, el afecto, el amor, hablarles, interesarse por sus temas, poder dejar la comunicación abierta. Y otra cosa son los límites y mantenerse firme en las normas de casa, comunicarles cuáles son las normas de esta casa a la que estás viniendo, y mantenerse firme, por ejemplo, con los límites en la crianza, ¿no? Ni sobreprotegerlos, ni tratar, ¿no? De no sobreprotegerlos, ni tampoco ser tan permisivos que el niño hace lo que quiere. Podemos mantenernos firmes y aún así darles mucho afecto. ¿Cuáles son los puentes de manifestación de afecto más efectivos? Según la personalidad del cuidador, se sentará a ver una película con el niño, no hablan, se acabó la película y hasta mañana. Desde el cuidador, esa es su forma de manifestar afecto. Se pondrá a cocinar con el niño sentado y le conversa mientras cocina, ¿no? Todas las formas que el tutor tenga para manifestar afecto son válidas, o hay alguna de la que no se puede prescindir, como por ejemplo el diálogo profundo, no el ¿qué tal tu día? Bien, ¿no? Ya, chao, hasta mañana, sino esa repregunta para validar lo que está sintiendo el otro, ¿no? Entonces, ¿de cuál no podemos prescindir? Yo sé que es agotador y a veces optamos por la película o vamos a caminar y caminamos con la persona que estamos educando, pero no hablamos de nada, ¿no? Hay que hacer una combinación, pues, ¿no? Entre ese tipo de... A veces, pues, uno llega súper cansado y no quiere conversar, y de repente ver una película puede ser suficiente en ese momento. Pero como tú dices, es súper recomendable y es imprescindible, porque en realidad es la palabra creo que has usado, que es bastante adecuada, ¿no? Es imprescindible que haya el diálogo, que haya esta comunicación verbal, ¿no? El interesarse por saber qué está pasando en tu vida, cómo la estás viviendo, y preguntas tan sencillas como, oye, ¿qué tal te fue en el examen de ayer que tenías de matemáticas? Es como un interés, sabes qué está pasando en la vida del niño o niña, ¿no? Pero también me parece imprescindible, el afecto, la ternura, el poder abrazar. Y físicamente, según la cultura, algunos abrazan en la costa, en el Ande no es muy frecuente el abrazo, ¿no? No, son más frecuentes son los detalles, de repente, de la comida, el preocuparte por, de repente, tener un gesto, de prepararle algo que le gusta, o de repente unas caminatas, o hoy día voy contigo a hacer esto, hoy día voy contigo al trabajo, ¿no? La verdad es que gestos. nos dejas un reto a todos como sociedad frente a este universo de 15.800 niños y sus respectivos tutores, ojalá los tengan. Me parece que son responsabilidad de todos nosotros. Además, no tienen la compensación de un colegio. No es que anda al colegio y ahí con los niños y con la maestra y en comunidad vamos compensando todo. No tienen absolutamente ninguna compensación por ahora. Nos encantaría seguir conversando del tema contigo, Francesca, más adelante. Nos dejas como tarea desarrollar el diálogo sincero, comprometido, con quien estemos criando, con quien estemos educando. No evadirlo, no postergarlo, no maquillarlo. Así es, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Igual dejo mis redes de Francesca Origi, psicóloga, en Instagram o Facebook, donde pueden encontrar también libros, cuentos y material que puede ayudar a estas familias que están acompañando a los niños que se han quedado huérfanos de manera más lúdica y más, de repente, algunas herramientas que pueden ser útiles. Muchas gracias. Gracias a ti, Francesca. Te buscamos en Instagram inmediatamente, Francesca Origi.